¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más. En este video vamos a continuar platicando acerca de la encapsulación y vamos a empezar a trabajar en el ejercicio que mencionamos en el video anterior. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto al cual le pondremos el nombre de encapsulación. Bien, ya tengo el proyecto creado, vamos a expandir, vamos a renombrar el nombre de este paquete, para ello vamos a seleccionar el paquete, clic derecho, después vamos a elegir la opción que dice Refactor y Rename. A este paquete ahora lo llamaremos principal y presionamos el botón de refactor. Vamos a crear un paquete más, para ello nos vamos a ir al folder que dice Source Package, clic derecho, New y Java Package. A este paquete le pondremos el nombre de estudiante, ya que nuestro ejercicio nos solicita proporcionar el nombre y el promedio final de un estudiante. Dentro de este paquete vamos a crear una Java Class, va a tener el nombre de estudiante, y en el paquete que tiene como nombre principal vamos a crear una Java Main Class. El nombre para esta clase va a ser principal. Vamos a empezar a trabajar en la clase estudiante y después vamos a continuar con la clase principal. Como nuestro ejercicio nos está solicitando dos datos del estudiante, nombre y calificación, lo que vamos a hacer es crear dos variables de instancia. Vamos por el momento a encapsular estas variables. Recuerden que para encapsular un atributo o variable, vamos a utilizar el modificador de acceso private. Vamos a mencionar el tipo de dato de la primera variable, que va a ser nombre. Esta variable va a ser de tipo string. Vamos a continuar con la segunda. También la vamos a encapsular. Va a ser de tipo int. Y a esta variable le llamaremos promedio final. Como estas variables van a estar encapsuladas, no vamos a poder invocarlas directamente desde la clase principal. Para ello, como lo mencionamos también, tenemos que crear los métodos setters y getters para poder manipular los valores de estas variables. Recuerden que con el método set vamos a agregar un valor a cada una de estas variables, y con el método get vamos a recuperar el valor de cada una de estas variables. Vamos a apoyarnos de la opción que nos brinda nuestro IDE para generar estos métodos getters y setters. Para ello vamos a seleccionar estas dos variables de instancia, clic derecho y seleccionamos la opción Insert Code. Posteriormente vamos a seleccionar la opción Getter y Setter, Select All, y posteriormente vamos a presionar el botón de Generate. Ya tenemos nuestros métodos getters y setters. Estos métodos van a ser públicos, por tanto cada uno de ellos va a contener el modificador de acceso público para que podamos acceder a cada uno de estos métodos desde la clase principal. Nuestro ejercicio también nos pide que validemos que el promedio final ingresado sea mayor que 0. Para ello vamos a crear un método privado más. Ese método también va a estar encapsulado. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a especificar el modificador de acceso private para encapsular este método y que únicamente esta clase pueda utilizar ese método y ninguna otra lo pueda invocar. ¿Para qué hacemos esto? Pensando en que por el momento es un sistema pequeño, pero ya trabajando en un sistema más grande, al igual que nosotros utilizamos las clases de Java, otros programadores pueden utilizar esta clase estudiante, pero únicamente van a poder ellos utilizar los métodos getters y setters, pero no los atributos que acabamos de encapsular como nombre y promedio final, y desde luego el método que estamos por crear para validar el promedio ingresado. En un momento más vamos a explicar por qué realizamos este proceso. Continuamos desarrollando el método para hacer la validación del promedio final. Este método nos va a regresar un tipo de dato flotante. El nombre que va a tener va a ser el siguiente: validar promedio final. Va a tener un parámetro, desde luego aquí tenemos que recibir la calificación o el promedio final, que va a ser de tipo float, y aquí vamos a agregar la siguiente condición. En videos anteriores ya vimos también condicionales. Aquí la condición que vamos a especificar es la siguiente: si calificación es menor que 0, vamos a regresar un valor de -1, indicando que el usuario ha proporcionado un promedio final negativo. De lo contrario, vamos a regresar la calificación que especifica el usuario por consola. Este método lo vamos a invocar aquí. Aquí estamos teniendo un pequeño problema y lo que sucede es que nos equivocamos. En realidad, el promedio final es un dato flotante porque tiene decimales. Entonces, aquí vamos a cambiar el tipo de dato. Lo mismo vamos a hacer por acá y ya tenemos
el problema resuelto. Desde luego el parámetro también tiene que ser de tipo flotante. Ahora sí, ya tenemos todo bien. Cuando el usuario proporcione el promedio final, ese dato se va a colocar en un método set que se llama setPromedio. Aquí vamos a recuperar el promedio final que el usuario ha especificado por consola, y con la invocación al método validar promedio vamos a evaluar si el promedio es válido o no es válido. ¿Cómo? Con esta condición. En caso de que la calificación ingresada sea menor que 0, vamos a regresar un -1 indicando que es un valor incorrecto. De lo contrario, vamos a devolver la calificación. En la clase estudiante ya tenemos todo. Ahora vamos a movernos a la clase principal para empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer, como son datos que vamos a ingresar desde consola, vamos a crear un objeto de tipo escáner para poder recuperar esta información que nos va a proporcionar el usuario por consola. Vamos a indicar que los datos a recuperar van a ser por consola. Aquí ya tengo el paquete importado que contiene la clase Scanner. Voy a importar un paquete más. Y este paquete va a contener la clase estudiante. El paquete importar tiene el nombre de estudiante, es este que tenemos por acá. Y desde luego tengo que seleccionar el nombre de la clase, en este caso estudiante. El siguiente paso va a ser crear un objeto de la clase estudiante para poder invocar tanto los métodos set como los métodos get. Como nuestro ejercicio únicamente nos pide validar que la calificación que proporciona el usuario por consola sea válida, vamos a proceder a recuperar el nombre del alumno y lo vamos a colocar en el método set correspondiente. Para ello vamos a mostrar un mensaje en consola para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Vamos a declarar ahora una variable de tipo string a la que llamaremos nombre y vamos a indicar que va a ser igual al dato que nos va a proporcionar el usuario por consola. Para recuperar este dato vamos a utilizar el método de la clase Scanner llamado nextLine. Vamos ahora a invocar al método setNombre para colocar este dato en el método setNombre. Para poder solicitar una calificación válida en caso de que el usuario no proporcione la calificación correcta, vamos a apoyarnos de un ciclo do while. En videos anteriores también ya platicamos acerca de este ciclo. Aquí desde luego vamos a mostrar un mensaje en consola que diga lo siguiente: ingrese el promedio final. Desde luego, este dato lo tenemos que guardar en una variable de tipo flotante a la que yo llamaré calif y va a ser igual al dato que proporciona el usuario por consola. Pero como el método nextLine nos va a devolver un string, tengo que yo convertir ese dato a un tipo de dato flotante utilizando el método parseFloat que pertenece a la clase float. Ya que recuperamos la calificación, vamos a colocar este dato en el método setPromedioFinal. Aquí vamos a agregar una validación para saber si el usuario ha ingresado una calificación válida por consola. Después de invocar al método setPromedioFinal y colocar esa calificación, ya podemos devolver esa calificación. ¿Cómo la vamos a devolver? Invocando al método getPromedioFinal y vamos a evaluar si la calificación ingresada es diferente de -1, quiere decir que el usuario ha proporcionado una calificación válida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la clase estudiante, vamos a encontrar que aquí es a donde se invoca al método valida promedio final. Que si nos vamos a la declaración de este método, tiene una condición donde dice que si la calificación ingresada es menor a 0, va a regresar un -1, de lo contrario va a regresar la calificación. Y aquí preguntamos que si la calificación es diferente de -1, lo que vamos a hacer es mostrar el siguiente mensaje en consola. El alumno, y vamos a concatenar el dato que nos devuelve el método getNombre. Posteriormente vamos a agregar un mensaje adicional que diga lo siguiente: obtuvo un promedio final de, y vamos a concatenar el valor que nos va a regresar el método getPromedioFinal. En caso de que este método nos devuelva un -1, vamos a mostrar dentro de nuestro bloque else el siguiente mensaje: ingrese nuevamente el promedio final.
Desde luego, este código se va a ejecutar una sola vez si el usuario proporciona una calificación válida. Si no proporciona una calificación válida, se va a repetir nuevamente. Para lograr que se repita la ejecución de este código, dentro de los paréntesis de while, vamos a especificar la siguiente condición. Vamos a copiar esta condición de acá y únicamente vamos a decir que este ciclo va a seguir iterando si el promedio final ingresado es igual a -1. Vamos a correr nuestro programa y posteriormente vamos a explicar el beneficio de la encapsulación. Clic derecho, Run File. Nuestro programa nos pide el nombre del estudiante, vamos a poner Pablo. Ahora nos pide que ingresemos el promedio final. Vamos a ingresar un dato negativo, -9. Sabemos que el promedio no puede ser negativo. Un estudiante puede obtener de 0 hacia adelante, pero no un dato negativo. Para ver si la condición que hemos especificado en nuestro condicional if y en while están funcionando correctamente. Entonces vamos a presionar la tecla Enter y aquí nuevamente nos aparece el mensaje. Ingrese nuevamente el promedio final. Nuevamente vamos a intentar con otro número negativo, -8. Nuevamente nos aparece el mensaje. Ahora vamos a ingresar un promedio válido, 9.0. Presionamos la tecla Enter y bien, nuestro programa ha finalizado con éxito, imprimiendo el mensaje. El alumno Pablo obtuvo un promedio final de 9.0. La importancia de la encapsulación radica en lo siguiente. Si nosotros nos vamos a la clase estudiante, vemos que el método setPromedioFinal invoca al método validarPromedioFinal, el cual se va a encargar de evaluar si el usuario ha proporcionado una calificación válida o no ha proporcionado una calificación válida, pensando en que al capturar el dato probablemente por ahí se le escapó un signo menos y ya eso ya cambió el resultado de la calificación. Pero ahora, ¿qué sucede si nosotros dejamos esta variable promedio final sin encapsular? Ponemos un modificador de acceso público y nos vamos nuevamente a la clase principal. Esta clase estudiante es la que van a usar otros programadores. Lo mismo sucede con las clases de Java. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos una clase Scanner, la importamos y la empezamos a utilizar. Esto mismo puede suceder con algún otro programador que utilice esta clase estudiante. Si él ve que, por ejemplo, este atributo setPromedioFinal no se encuentra encapsulado, bien, aquí directamente él puede colocar la calificación del alumno. Vamos a comentar esta línea para que quede como referencia. Y esto definitivamente va a alterar el funcionamiento del programa. ¿Por qué? Porque si hace esto, ya el método setPromedioFinal no va a ser invocado y por tanto no va a evaluar si la calificación ingresada es correcta o no es correcta. Vamos nuevamente a correr nuestro programa para ver el resultado. Para ello vamos a dar clic derecho sobre la clase principal, Run File. Nuestro programa nos pide que ingresemos el nombre. Aquí vamos a poner Pablo, presionamos la tecla Enter y vamos a ingresar un promedio final, pero con un valor negativo, -8. Presionamos la tecla Enter y efectivamente aquí ya nuestro programa está tronando porque nos dice el alumno Pablo obtuvo un promedio final de -8 y este es el riesgo de no tener nuestros atributos encapsulados. Desde luego aquí tenemos ya una validación más, pero esta no nos va a funcionar porque esta validación únicamente la vamos a utilizar para mostrar en consola los datos del alumno en caso de que el promedio final ingresado sea diferente de -1. En este caso, como es -8, pues sí es diferente de -1 y por eso es que pasa y ejecuta el código que se encuentra dentro de nuestra condicional if. Desde luego hay muchas maneras de resolver esto, pero para ejemplificar el beneficio de la encapsulación, este ejercicio se ajusta bien. Hasta aquí dejamos este video. Si deseas apoyar al canal, te pedimos que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video, nos regales un like y en la sección de comentarios nos indiques qué te ha parecido este video. Muchas gracias.